Y nos vamos a una representación de lo que fue quizás la crisis económica y social más importante, más grave de nuestra historia a través del arte, en este caso. Y aquí estoy con dos de los protagonistas de No se fía, una obra en Timbre 4, otro teatro emblemático. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, gracias. Bien. Bueno, Sí. qué lindo que estén aquí. Estamos hablando de una obra que se remonta al 2001. Vos sos el director, Diego Faturos, Sí. y vos sos actriz, Sí. parte del elenco, Brenda Pisanu. Así. Y bueno, hablamos de una historia muy dolorosa, parte de lo que nos ha pasado en la memoria colectiva como sociedad. En este caso, procesado como se deben procesar las cosas, la verdad, ¿no? A través del arte, en este caso a través del arte dramático. Sí. ¿Cómo fue representar esta historia, este momento tan delicado que lleva, a ver, desde el lugar de lo que implican las crisis económicas y sociales como sociedad, a lo que implica, bueno, eso representado en un ámbito familiar, personal, ¿no? En la vida propia, que termina también generando otras crisis, desencadenando otras cosas. Sí. Sí, yo creo que es algo que nos atravesó a todos. Yo tenía 18 años en esa época, ahora tengo 39. Vivía aparte ahí en el centro, ahí en el barrio Tribunales. Me acuerdo que estaba a la vuelta de mi casa la camioneta esa del correo que se había prendido fuego, ¿no? Que habían prendido fuego, ¿no? En esos días tan intensos, Sí. tan tumultuosos. Yo ya hacía teatro, hago teatro desde muy chico. Me formé en Andamio 90, en la escuela de Alejandra Boero. Y fue un tema que siempre estuvo dando vueltas, ¿no? Uno, cuando escribe, no es que se propone quizás hablar de ciertos temas en particular, sino que hay algo como que el imaginario, ¿no? Dialoga con las cosas que nos atraviesan. Y esta obra en particular nació hace muchos años. Fue el germen como un cuento en un momento, que después un cuento que no se desarrolló mucho. Fue un intento de obra más adelante y después llegamos a esta instancia, ¿no? Con un grupo de actores y actrices egresados de Timbre 4, de la escuela de actuación que tiene Timbre, Sí. también. Sí. Donde se Allí en Boedo, allí en un gran lugar, con una barrio gran Boedo. historia, ¿no? Sí. Sí, y está bueno porque después de realizar toda la carrera en Timbre, el quinto año, lo que se propone es que los egresados puedan realizar una obra de cero con un director. Y la verdad es que es un proceso súper intenso e interesante porque tenés que armar todo, desde escenografía, vestuario, Mirá. crear la idea, cómo la vas a mover la obra, la producción, el flyer. Y la verdad es que creo que para todo el grupo, en particular para mí también, que sea en el 2001, la obra ocurre en 2002, pero bueno, es apenas después del coletazo del 2001 y es muy significativo. Yo tenía 5 años y también fueron momentos como que a mi familia afectaron. Claro. Vos tenés el recuerdo más de niña. Nosotros ya éramos un poco más grandes, sí. Sí. Pero bueno, está bueno como poder desde el arte hacer algo con eso que fue tan doloroso para todos los argentinos. ¿Y a la hora de la actuación se recurre a ese imaginario, a esos recuerdos? Sí y no, como cada función es un poco un viaje distinto. Creo que es muy interesante que al ser 12 actores y actrices en escena todo el tiempo, hay mucho estímulo y como para lograr que la obra esté viva, lo que siempre intentamos es como agarrar distintos caminitos, ¿no? Y ver, bueno, hoy qué estímulo puedo agarrar y qué recorrido, o con qué recuerdo, o con qué puedo jugar de lo que está pasando acá para que la obra esté viva y no sea solo una repetición, ¿no? Sí, la obra sucede, como decía Brenda, apenas unos meses después del estallido de 2001, donde dos familias se encuentran en un pueblo del norte de Córdoba y se da una convivencia forzosa entre estas dos familias, donde hay una que aloja a otra familia que como consecuencia de lo que sucedió perdió absolutamente todo lo que tenía y bueno, y surge un poco también este dilema de donde se mete la obra, ¿no? Y donde trata de interpelar, que es hasta dónde uno es capaz de ayudar, hasta dónde uno es capaz de dar, hasta dónde uno puede decir te presto, te comparto, actúo con solidaridad hacia vos y con empatía, pero también hasta dónde puedo, ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites Exacto. exactamente de eso mismo? Qué pregunta interesante, ¿no? Introspectiva para cada una de nosotros, nuestras familias. Sí. Lindo, porque no sé si hay una respuesta.
¿no? Hay que venir a ver la obra. Hay que ver la obra, claro. Pero es muy contradictorio y es muy lindo esa contradicción que en un punto todos tienen razón. Porque ¿por qué no tienen y por qué no pueden estar ahí o sí? Sí, y además la crisis los tocó a todos, tal que los que alojan también están... Claro, no es que están bárbaros, Claro. les sobran 5 habitaciones y... Pasa que bueno, también, pero a la vez tienen un techo y tienen un plato de comida y tienen un baño para pegarse y los otros no, entonces se da como esa situación. Claro, por eso la obra, el contexto es este contexto histórico como que vos bien nombrabas, pero es esto que es superhumano y complejo, ¿no? De cuáles son los límites de sí, la cosa. y también como en esas situaciones un poco límites salen las miserias a la luz y a su vez, digo, esa gente que está en ese lugar un poco de prestado, cuánto las puede mostrar y cuánto las tiene que retener para poder quedarse más tiempo, ¿no? Entonces como hay todo el tiempo como algo que quiere estallar y no puede y bueno... Sí, la obra sucede como en tiempo real, digamos, uno como espía una hora de la convivencia de ese grupo de gente. Eso fue un desafío también, buscar 12 actores y actrices en escena todo el tiempo que la obra transcurre y ser como el parte del público que ve un ratito, espía ese momento. Sí. Y eso estuvo bueno poder trabajarlo. Y que por lo que contás de alguna manera nos interpela, ¿no? También esos momentos de crisis que vos estabas contando recién y esa humanidad que de alguna manera empiezas a mostrar algunas miserias que, bueno, es lo contradictorio que tenemos todos y todas como seres humanos. También me entusiasma lo que cuentan porque es un viaje a pensar qué nos pasa como sociedad muchas veces donde en contextos de crisis emergen cosas tal vez inimaginables, ¿no? Cosas buenas y cosas malas también. Sí, acá tratamos como de no dar... no hacer una bajada de eso, ¿no? Creo que también, o lo que a mí más me interesa desde el lugar del arte es que, bueno, que uno pueda, sí, reconocerse, estar más de un lado, más del otro. Como decía Brenda recién, bueno, la verdad que todos pueden tener razón porque todos también están sufriendo esto y uno trata de meterse en esos lugares, ¿no? Sí, sí, y ser también dos en escena es como muy desafiante porque imagínate que todo el tiempo no hablamos, entonces tenemos que estar ocupados de hacer algo, de pensar algo distinto y también es muy enriquecedor porque al ser tantos siempre alguno sorprende con algo que por ahí nunca hizo antes, ¿viste? ¿Todos los 12 de Timbre 4? Sí. Sí, aparte es una salita, esa es la sala pequeña, la sala de Boedo, que tiene 2 salas Timbre, ¿no? La sala que se entra por la calle México y la otra que es en la calle, en Avenida Boedo, que es una más sala chiquita, claro. La otra es grande, es como más escalonada. Sí. Claro, acá entran 50 personas y el escenario es 8x4. Y 50 y 12 son actores. Sí. Y hay algo de ese encierro, ¿no? Que viene bien para mí a la obra. Sí, también como que se apostó a construir climas, ¿no? Es una obra que tiene como apuesta a lo atmosférico, a veces hay momentos de silencio, o que hay una radio que está siempre encendida, ¿no? Y uno puede ir como mirando diferentes cosas y como espectador hacer su propio montaje de lo que va viendo, ¿no? Pues hay situaciones que pasan al mismo tiempo, todo el tiempo, digamos, ¿no? Y también fue mucho trabajo eso, intentar ecualizar todas las cosas para también que el espectador no se pierda. Y también es una obra que va develándose a medida que transcurre, ¿no? También fue un desafío poner al espectador en ese lugar, no darle todo como digerido, sino que primero quizás no entiendan mucho quiénes son, qué está pasando, cómo son los vínculos y que después vayan pudiendo armar esos recorridos, como hacerlos descubrir, ¿no? Que eso a mí me gusta como espectador cuando pasa eso. ¿Cómo es ese proceso creativo de algo que te dispara a vos, tal como lo estabas contando, en un momento que te atravesó, a una producción más literaria en un momento, hablaste de un cuento, a finalmente llevar adelante un guión, en realidad una acción de dramaturgia, y luego la puesta en escena? Sí, yo creo que no sé, me gusta pensar que las obras, por lo menos las que yo escribo, están adentro de uno y uno tiene que ver la forma de que salgan, ¿no? Mauricio Cartún habla mucho como de la imagen generadora, ¿no? Como el carozo mítico que le dice él. Sí. Y esto, que fue, me acuerdo, 2013 era y me vino una imagen de una mujer que puede ser de la edad de ella, o quizá un poco más grande, que sale a la calle y ve a una chica
una nena en situación de calle y le invita a tomar un helado, después como la ve con la cara sucia le invita a su casa a que se lave y ella tiene que irse a trabajar y deja que se quede y cuando vuelve la nena está, pero está la abuela de la nena y después empieza a llegar más familia y ella se empieza a preguntar, ¿por qué no? ¿Por qué si yo tengo esta casa que me sobra espacio no puedo? Y bueno, eso quedó ahí suspendido 9 años hasta el año pasado, que me encontré con este grupo de actores y actrices que es fabuloso trabajar con ellos. Es un gran equipo de trabajo. Y bueno, ese proceso también, que es como con los egresados de la escuela de Timbre 4, armar un proceso creativo que está en cero, que es la nada, es un abismo, que es espectacular y a la vez... Brenda se ríe. Y a la vez hay mucha incertidumbre, ¿no? Pero bueno, creo que son... Pero vos llegaste con una... O sea, Diego llegó con una propuesta a ustedes. Sí, pero medio contándonos ese cuento y diciendo, bueno... Ah, no era un guión, digamos, no la obra estaba abierto. Se forjó colectivamente. En un punto colectivamente. Sí, pero es verdad que fue un abismo total, como decir, bueno, nos agarramos la manito todos y saltamos porque no había obra, pero había algo del entusiasmo y las ganas de hacerla que fueron motor. De hecho, la primera improvisación que hicimos de la obra fue Timbre... Bueno, que era la casa, ¿no? De Claudio Tolcachir, que es el fundador del teatro y de la escuela. Sí. Y hay un departamento que se llama el Departamento 1, que también es parte de Timbre, pero está lejos de la sala, que entras por un pasillo largo y demás. Y la primera vez que trabajamos todos juntos esto fue ahí. O sea, en el baño, en el living de lo que es ese lugar, el cuartito de arriba. Literalmente en una casa, digamos. Literalmente en una casa. Sí, siempre jugamos mucho con eso de un espacio reducido para tanta gente, ¿no? Claro. Que lo hace incómodo también. Claro, y después acá teníamos como a favor de decir, bueno, ya sabemos dónde la vamos a hacer, qué queremos hacer. A mí también me gusta como pensar en ir transformando la sala. Entonces pusimos sucede en un local. O sea, arriba vive la familia del personaje de Brenda, que es Renata, vive en la parte de arriba y abajo hay un local que está vacío, que era un supermercado chino. Claro. Y que bueno, que fue afectado, saqueado, el inquilino oriental se tuvo que ir de ahí. Y en este interín de estos meses, el dueño de casa invita a pasar el rato, que está lloviendo mucho, a la otra familia. Sí, hay un contexto muy difícil porque está lloviendo, hace frío, ¿no? Y también eso nos hace a nosotros muy difíciles, difícil a los que vivimos ahí, ¿no? Decir, bueno, sí, pero ya, ¿qué hacemos con esto, no? Y también ninguno tiene deseo de ser mala gente, pero como cuál es el límite y te piden algo y te piden algo más o no. Y a su vez nosotros también quizás no tenemos tanta sociabilización, entonces nos viene bien estar con gente en ese contexto triste. Entonces es como todo el tiempo dilema, contradicción. Y bueno, eso lo hace difícil, pero muy interesante actuarla. La puesta en escena de todo esto que están contando, ¿requiere también un proceso en el cual diseñaron algo específico? Sí, en esto... De acuerdo a las posibilidades que tienen, ¿no? Por supuesto. Sí, en esto de armar una obra con 12 personas en escena en un espacio no reducido, pero tampoco gigante, tiene ese desafío de cómo ir armando en ese sentido la puesta. Y también uno tratar de hacer el intento de desaparecer como director y que uno poder estar viendo algo que está sucediendo, ¿no? Y que podés engancharte y podés entrar en la historia y por un momento salir de la realidad, ¿no? Actuar tiene ese poder de transformar la realidad, aunque sea por un rato, aunque sea lo que dure la obra, el público, la vocación y las ganas de creer que eso es verdad, ¿no? Esa mentira que estamos viendo, tener ganas de que eso sea verdad. Timbre 4 en Boedo, ¿qué días, a qué hora? Estamos los sábados a las 20:30 horas y tenemos un doblete, ¿no? Ah, sí, el 10 de junio, ¿no? El 10 de junio. Va a haber doble función. Doble función. Sábado a las 20:30 y a las 22:30. Es en Boedo 640, la dirección. Boedo 640. Sí. Tiene varias direcciones, Timbre 4. Está todo en el mismo espacio, pero se entra por distintas igual partes. Si no va uno, le mandan para el otro y si no, le mandan la para vuelta. Claro, así. Bueno, bárbaro. Gran propuesta, súper interesante y me están tentando un montón. Bueno, muchas gracias. Esperamos cuando quieras. Intentaremos, sí, por supuesto. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.